Para comenzar con esta clase, en la clase de hoy vamos a hablar sobre... La inmunidad adaptativa es una inmunidad que ocurre después de la inmunidad innata, normalmente se dice, y que es una inmunidad que aprende, que requiere tiempo. Ahora, la respuesta inmune adaptativa se reconoce por diferentes características. La primera es que es una inmunidad específica, la primera es una inmunidad específica, la segunda que es diversa, la tercera que tiene memoria, cuarta que hay expansión clonal, la quinta es que hay especialización, la sexta es que hay contención y homeostasis, y que la última es que hay falta de autorreactividad. Son las características generales y vamos a revisar qué significa cada una de ellas. La inmunidad adaptativa es específica y es diversa. Es decir, ¿qué tan diversa es una respuesta? Su cuerpo, muchachos, el de un ser humano, debe ser capaz de reconocer todos los patógenos que se le pongan enfrente. ¿Cuántas bacterias, virus y hongos habrá en la naturaleza? Miles, cientos de miles de bacterias y de hongos distintos, y virus y patógenos. ¿Y cómo es que nuestra respuesta inmunitaria puede generar, cómo es que puede generar anticuerpos, por ejemplo, para 1000, 2000, 3000, 10,000, 100,000 o hasta 1,000,000 de distintas bacterias, hongos o virus? Pues porque la respuesta es bastante diversa y va a generar anticuerpos para todos esos diferentes tipos de hongos, bacterias y virus. A esto se le llama diversidad. Ahora, además de esta diversidad de anticuerpos, la respuesta es específica. Es decir, si ustedes se infectan, por ejemplo, contra un virus de la gripe, este virus de la gripe van a tener ya anticuerpos contra él, pero no van a tener anticuerpos contra el virus de la gripe de otro año o la gripe porcina. Por eso es tan grave la aparición de nuevas cepas virales. O por ejemplo, en el caso de este maldito virus que nos tiene en casa a todos, si ustedes generan anticuerpos contra esta versión del virus que existe actualmente, esos anticuerpos no los van a proteger contra otra versión del virus que aparezca el año que viene. Y esa es la razón por la cual la inmunidad se le conoce como específica. Y es una de las razones por las cuales tenemos tanto miedo de este maldito virus. Porque este puede cambiar y la respuesta que hemos montado contra el que existe actualmente no necesariamente nos protege contra el que va a venir en un año o en 2 años o en quién sabe cuántos años. Ahora, eso se le reconoce como una respuesta específica. Ahora, que tiene memoria. Cuando ustedes se enferman de cierto patógeno, normalmente les dicen que ya son inmunes. Es decir, que de alguna manera su cuerpo se acuerda de lo que ya vio. Y es justamente así. Su cuerpo tiene memoria. Su respuesta inmunitaria se acuerda de lo que ya vio. Por ejemplo, en el experimento, yo tomo un ratoncito y le inyecto una molécula, un patógeno morado, ¿va? Y lo que voy a generar es una respuesta muy pequeña a una respuesta que se llama respuesta primaria, y esta respuesta primaria, que es muy pequeñita porque reproducen poquitos anticuerpos y porque tarda bastante tiempo en montarse, vean, de 2 a 4 semanas a llegar al máximo y se producen poquita cantidad de anticuerpos, esta respuesta me permite aprender. Y eso va a hacer que aunque durante la fase inicial sí me enfermo de lo que ustedes quieran, de una infección estomacal, de una infección de una gripe, pero cuando vuelva a aparecer ese maldito patógeno en el medio ambiente, mi cuerpo ya tiene memoria y la respuesta secundaria va a ser más intensa. Vean la cantidad de anticuerpos que corresponde al eje de las Yes, se producen el doble o el triple de anticuerpos y la respuesta es mucho más rápida. En apenas una semana, la respuesta alcanza el máximo. Esta es una respuesta secundaria y esta es la forma por la cual ustedes difícilmente se vuelven a infectar de un virus o de una bacteria idéntica. Entonces, esta respuesta es una respuesta secundaria y bajo esta premisa funcionan las vacunas. Una vacuna funciona porque cuando se les inyecta esta vacuna, esta está hecha de restos, fragmentos o virus que están muertos. Y entonces su cuerpo recibe la infección, recibe el patógeno, pero no les va a generar la infección como tal, pero su cuerpo aprende y genera una respuesta inmunológica pequeña. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en las vacunas se tiene fiebre, dolor, incomodidad, pero es una infección leve, una respuesta leve. Pero es una ficción, es una
una inducción que les va a permitir que cuando se le encuentren de veras el patógeno, el completo, el vivo, el malvado, su respuesta no va a ser primaria, va a ser secundaria. Por lo tanto, la respuesta va a ser mucho más intensa, va a ser mucho más rápida y ustedes van a poder eliminar al maldito virus, bacteria u hongo sin que tengan un proceso infeccioso. Ahora, ustedes revisarán que también aquí donde tenemos el proceso de memoria, tenemos el proceso de que es específica. Yo le inyecto a mi ratoncito una bacteria morada y genero una respuesta primaria. Después, cuando pasan 2 o 3 semanas, le vuelvo a inyectar la bacteria morada y genero una respuesta secundaria. Pero al mismo momento, le inyecto una bacteria verde. La respuesta contra la bacteria verde no va a ser secundaria porque va junto con la morada, sino que va a volver a ser primaria. Es decir, la respuesta contra la bacteria morada solo me sirve contra la morada. La respuesta contra la bacteria verde solo me sirve contra la bacteria verde. No importa porque que fueran prácticamente idénticas. Es decir, no importa a veces que, por ejemplo, ustedes tendrán una respuesta buena contra E. coli. E. coli es una bacteria que se encuentra prácticamente en todo su tracto digestivo y ustedes tienen una respuesta inmunitaria buena contra ella, pero, eh, eh, pero hay variantes de E. coli contra lo que ustedes no tienen una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, E. coli K14 es muy parecida a E. coli, prácticamente idéntica. Si ustedes la ven al microscopio no la pueden diferenciar, pero la respuesta que tenemos contra E. coli normal no sirve nada contra E. coli K14 y tanto así que esta es una infección mortal prácticamente a nivel mundial. Entonces, recuerden que la respuesta es altamente específica y que tenemos memoria. ¿Cómo funciona o por qué hay memoria? Porque hay linfocitos B y T de memoria. Cuando hay una respuesta primaria, algunas de las células que responden se vuelven células plasmáticas y producen anticuerpos o se vuelven células T y estas células T atacan a las células infectadas, pero algunas de las células que ven aquí ven al patógeno, aprenden cómo es el patógeno y se esconden después. Estas células que se esconden después son células B y T de memoria. Se esconden en algunos otros órganos linfoides y están ahí reservadas. ¿Para qué? Para funcionar como generales en la siguiente guerra. ¿Por qué? Porque ya tienen experiencia, porque ya vieron la batalla, porque conocen al maldito enemigo. Esos linfocitos T y B de memoria se reservan y cuando el patógeno vuelve a aparecer, entonces actúan, pero ya saben cómo atacar. Y es por eso que la respuesta secundaria es mucho más eficiente, mucho más rápida y produce una respuesta mucho más intensa. Ahora, ¿de qué nos serviría tener un excelente soldado que es capaz de eliminar al patógeno, pero que solamente tenga uno? Es decir, digamos que de todos nuestros linfocitos T y CD4 que hay en nuestro cuerpo, uno es buenísimo para reconocer a un virus y es buenísimo, pero solo tengo uno. ¿Cuál es la solución? Pues clonar a ese buen soldado. Y en ese ejemplo, pues tenemos que esa es la expansión clonal. Cuando nuestro cuerpo descubre un linfocito T que es capaz de reconocer a un virus o una bacteria de manera muy eficiente, lo que hace es forzarlo a dividirse cientos o miles o millones de veces y tener miles o millones de linfocitos T idénticos que son capaces de eliminar a la maldita bacteria, hongo o virus. Ahora, regresando a la específica, pues hay que tener en cuenta pues que realmente no importa que el virus sea muy parecido, la bacteria sea muy parecida, si ya son una cepa distinta o si ya son una especie distinta, la respuesta inmunitaria no nos va a proteger de manera cruzada. Es decir, una respuesta contra Mycobacterium leprae no nos va a defender contra Mycobacterium tuberculosis, aunque las dos son exactamente del mismo género. Ahora, homeostasis. La respuesta inmunitaria es como una guerra. Ya hemos hablado de que las linfocitos B y T de memoria son generales y que hay una respuesta que ataca con un ejército que se genera a partir de un solo linfocito T o un linfocito B que es clonado. Es decir, que el antígeno, la molécula extraña, el patógeno, inducen que las células se activen, generen una respuesta inmunitaria, pero como una guerra, si estuviéramos permanentemente en guerra, los recursos se desvían, ¿no? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la población sufrió a nivel mundial porque todos los recursos alimentarios, metales, todo el dinero se iba para la guerra, para la milicia, y todos sufrían.
Y entonces, cuando la guerra se acabó, los recursos se redistribuyeron. Exactamente lo mismo ocurre con la respuesta inmunitaria. No se puede vivir en respuesta inmunitaria toda la existencia. Lo que ocurre es que las células se empiezan a dividir, a crecer, a generar una respuesta, a producir anticuerpos, pero cuando se logra matar al patógeno, eliminarlo, las células del ejército que participaron en la destrucción del maldito patógeno mueren por apoptosis. Entonces, todas las células que se producen durante la respuesta inmunitaria terminan muriendo al final de la respuesta cuando el patógeno es eliminado. ¿Para qué? Si tengo un ejército enorme, tengo que tener recursos para alimentar ese ejército enorme. Lo que hago para no mantenerlos es matarlos. Entonces, así de despiadado es nuestra respuesta inmunitaria. ¿Va? A falta de reactividad. Eso ya habíamos hablado en la clase anterior, ¿no? Durante la fase de diferenciación y de generación de las células T, por ejemplo, vimos que existía la selección positiva y la selección negativa. Si no se lleva a cabo una selección correcta de estas células, eh, durante esta fase, algunas células autorreactivas que son capaces de reconocer a las células propias como extrañas van a estar presentes. Para que no haya autorreactividad, es decir, que no me ataque a mí mismo, lo que se hace es hacer los procesos de selección, que de los cuales ya hablamos en la clase anterior. Ahora, la inmunidad, además de dividirse en innata y adaptativa, como ya vimos anteriormente, también se divide en natural y artificial. Y ambas, la natural y la artificial, se dividen en pasiva y activa. Entonces, vamos a diferenciar entre estos términos que muchas veces los encontramos en las publicaciones científicas o en el mismo Internet y que a veces no entendemos, ¿no? Es una inmunidad natural de una artificial, ¿no? Y pues, ¿qué significa eso? Una inmunidad natural es cuando nosotros nos exponemos a un patógeno y eso permite que nosotros adquiramos esa inmunidad porque no tenemos una respuesta primaria y cuando encontremos de nuevo al patógeno vamos a generar una respuesta secundaria y eso va a hacer que no nos enfermemos en absoluto o la respuesta nos enfermemos muy levemente. Pero es natural. O sea, cuando yo voy y me siento junto a mi compañerito que tiene gripa en el salón, no me siento junto a él porque me voy a sentar junto a él para enfermarme y tener inmunidad. Nadie lo piensa así. O ahorita, no me voy a ir a sentar junto a que se ve todo griposo en el metro para que me transfiera el SARS-CoV-2 y yo tenga inmunidad. O sea, eso no lo haríamos, no es algo lógico, no va a ocurrir. Pero eso, así es la inmunidad natural, cuando lo adquiero de manera natural al enfermarme. La artificial es una inmunidad que inducimos, es una inmunidad que sí pensamos, hay una premeditación para inducir la inmunidad, como lo que hizo Jenner y como lo que hizo Pasteur. Ahora, ¿cuándo es activa y pasiva? Así como su nombre lo dice, una inmunidad activa es cuando hacemos la chamba. Es decir, si yo tomo a mi ratoncito y le inyecto un patógeno, él va a generar una respuesta, como ya vimos en órganos linfoides, donde el virus va a llegar, va a ser reconocido por una célula dendrítica, va a correr a un ganglio linfático, en el linfático va a llegar a un folículo primario, activa el secundario, los linfocitos B se generan y producen anticuerpos. O sea, se hizo toda la chamba. Activó linfocitos, activó dendríticas, los linfocitos maduraron, se produjeron anticuerpos, hizo toda la chamba. Esta inmunidad activa sí genera memoria porque genera linfocitos B que se vuelven linfocitos B de memoria. La inmunidad pasiva es una inmunidad en la cual no hay, no hay chamba. Es decir, si yo tomo los anticuerpos, y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, si han escuchado las noticias sobre los tratamientos alternativos para la infección por SARS-CoV-2, que toman a los pacientes que ya se recuperaron de la infección, le sacan el plasma y les quitan sus anticuerpos y esos anticuerpos se los meten a un paciente que está infectado, le están pasando aquellas moléculas que inducen la inmunidad. Eso es una inmunidad pasiva. Pasiva porque el que recibió la respuesta no recibió el patógeno, por lo tanto, no activó a dendríticas, no activó a linfocitos B, no genera linfocitos B de memoria y por lo tanto no es inmune. Solo se están dando anticuerpos para que en ese momento responda. Ese tipo de inmunidad no genera memoria y es conocida como pasiva.
Vamos a ejemplos. La inmunidad natural activa es aquella que se adquiere cuando nos enfermamos. Es decir, cuando nos enfermamos de sarampión, pues ya una primera vez y nunca más nos volvemos a infectar, ¿no? Cuando nos infectamos de ciertas bacterias, y eso, por ejemplo, piénselo bien, cuando por primera vez entraron a su facultad y fueron a comer por primera vez al pasillo del hambre o al rincón de la salmonelosis o el lugar donde comen, donde tengan que comer, la primera vez que se comieron una gordita de Doña Pelos, seguro se enfermaron. La primera semana, por lo menos, se enfermaron un par de veces y terminaron mal en el baño de su casa. Entonces, ¿por qué? Porque no conocían a la bacteria. Pero ahora, 1 año, 2 años, 3 años después de que siguen comiendo con Doña Pelos, pues realmente ya ni siquiera les genera problema, ¿no? Comen felizmente esas gorditas. Y esto ocurre porque las bacterias que van en la gordita, que se generan porque la señora no se lava bien las manos, pues con la primera vez que se las comen sí generan una respuesta inmunitaria, pero esa respuesta inmunitaria es primaria y cuando vuelven a comer las mismas gorditas de la misma señora mugrosa, pues resulta que ya tienen una respuesta secundaria y no se enferman. Eso es inmunidad natural activa, porque naturalmente lo obtuvieron y sí tuvieron presencia del patógeno, por lo tanto generaron una respuesta que activó folículos primarios que se volvieron secundarios que generan una respuesta inmunitaria. Eso es lo que esperaríamos, por ejemplo, que actualmente los pacientes con SARS-CoV-2 generaran, que aquellos que están infectados y que ya se recuperaron de la infección, ahora son inmunes a esa versión del virus. Cabe mencionar a esa versión del virus, porque yo les dije que la respuesta es específica. O sea que si el virus muta lo suficiente, ahora la respuesta que tienen todas esas personas que ya se infectaron y que se creen inmunes, pues resulta que no son inmunes a la versión 2 del virus, ¿no? Entonces, eso es una inmunidad natural activa. Ahora, inmunidad natural pasiva. La inmunidad natural pasiva ocurre cuando se transfieren, por ejemplo, solo los anticuerpos. Hay un ejemplo de esto que todos seguramente han escuchado. Se les ha repetido por todos los medios y por muchos sitios que deben de tener que deben de amamantar, que las madres deben de amamantar. ¿Por qué? Porque dicen, les transfieres anticuerpos. Y esto sí ocurre. Eh, esto sí ocurre. Lo que va a ocurrir es que durante los primeros años, durante las primeras semanas de amamantamiento, la madre le pasa anticuerpos al producto que no tiene una respuesta inmunitaria completa. Y entonces cuando le mandan estos anticuerpos a través de la leche, estos anticuerpos están en circulación en el niño y esos anticuerpos le permiten estar protegidos en contra de difteria, sarampión, paperas, poliovirus, tétanos y rubiola. Siempre y cuando la madre tenga anticuerpos, ¿verdad? Naturalmente no los va a generar, los va a generar si estuvo enferma de sarampión, paperas, poliovirus, rubiola, tétanos o difteria, o si está vacunada. Si la mamá no está vacunada contra nada de esto y no ha sido vacunada o no se ha infectado, aunque le dé leche a su hijo, pues no va a generar, no le va a pasar anticuerpos, ¿va? Esos anticuerpos van a durar en el producto durante ciertos periodos de tiempo. Y como él no recibió el patógeno, él no activó linfocitos B y él no generó linfocitos B de memoria, él no va a tener memoria inmunológica. Es decir, después de que lo dejen de amamantar, y aunque lo amamanten después de 3 años, de hecho, en realidad, después del primer año, ya no va a tener protección, porque es una inmunidad natural pasiva. O sea, hasta mamá se los pasó porque eso es natural, o sea, no pensó, le voy a dar leche para poder darle anticuerpos, o sea, le da leche y le da anticuerpos sin querer. Y es pasiva porque no le está pasando el patógeno y el niño no está haciendo la chamba, solo está recibiendo el producto final. Eso es como cuando le pasan la tarea a su compañero, es transferencia de conocimiento de manera pasiva, así como cuando le pasan el examen extraordinario a su compañero que va a pasar gracias a que ustedes le pasarán el examen. Esa es una transferencia pasiva de conocimiento. El compañerito va a pasar, pero eso no significa que entienda, ni va a tener memoria, ni va a poder resolver problemas con ese conocimiento. Inmunidad artificial, tenemos en este ejemplo a las vacunas. Entonces, dentro de la inmunidad artificial activa, pues tenemos a todas las vacunas que nos legaron Edward Jenner y Luis Pasteur, que permiten la inducción de una respuesta inmunitaria gracias a que se nos coloca el patógeno, ya sea envejecido, ya sea muerto por calor, muerto por frío, muerto por radiación, partículas virales o vacunas un poquito más interesantes como las vacunas de DNA y RNA que se están utilizando actualmente. Esta es una inmunidad artificial porque nosotros estamos induciendo la inmunidad, pero es activa porque
estamos inoculando el virus o el patógeno o la bacteria o cachos de la bacteria o cachos del virus y por lo tanto sí generamos una respuesta inmunitaria y sí generamos una, una memoria. La inmunidad artificial pasiva es una inmunidad que prácticamente ya no se utiliza o no se utilizaba en gran medida y el ejemplo que había más clásico eran, por ejemplo, los sueros antiviperinos y antialacránicos, ¿no? Todos los biólogos que están por aquí recordarán que, y también algunos estudiantes de medicina, que cuando, por ejemplo, en la región norte del país, si trabajan por ahí, hay muchos alacranes y muchas serpientes, ¿no? Y que deben de andar con un antialacránico o un antiviperino, y si los muerden, lo que hacen es inyectar este antiviperínico o este antialacránico. Eh, ¿Cómo funcionan? Lo que se hace es tomar el veneno de las serpientes o del alacrán e inoculárselo a conejos o a caballos. Estos generan anticuerpos antiveneno y se sangran a los caballos o a los conejos, se obtiene este suero y ese suero tiene anticuerpos. En el momento que se sufre la mordida o la picadura, se inyecta este antiveneno y este antiveneno lo que va a hacer es permitirnos eh, eh, permitirnos atacar al veneno que está en sangre y no morir. Este es lo que hasta hace poco se utilizaba nada más, pero actualmente un ejemplo de esta inmunidad artificial pasiva sería, por ejemplo, los tratamientos con plasma convaleciente que se están utilizando para intentar tratar a los pacientes con COVID-19 que están graves. Entonces se toma la sangre de aquellos pacientes que ya sobrellevaron la enfermedad, se saca el plasma y este plasma se le coloca a los pacientes que están graves con la intención de que los anticuerpos del paciente que sobrevivió ataquen al virus que se encuentra en el paciente grave. Esta es una inmunidad artificial pasiva. La activa, pues les digo, son las vacunas, ¿no? Y entonces el principio de las vacunas es infectar con un virus atenuado, muerto, fraccionado, o el RNA o el DNA del virus, y que éste permita generación de una respuesta inmunitaria y memoria. Las vacunas sirven y funcionan muy bien, extremadamente bien. Y tanto que las campañas de vacunación bastante extenuantes han permitido erradicar enfermedades a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, pueden observar en estas gráficas que la vacunación extensiva comenzó para el año de 1965 para la viruela y para más o menos 1970 y tantos, casi llegando a 1980, se dictamina que la viruela está erradicada de la faz de la Tierra. La difteria, la vacunación extenuante comenzó a partir de 1900 y más o menos de 1940 y más o menos para 1950 la enfermedad alcanzó niveles extremadamente bajos. La poliomielitis comenzó a utilizarse la vacuna desactivada para 1957 y la oral para 1962 y actualmente los niveles de poliomielitis son extremadamente bajos. Ahora, quiero que pongan atención en estas gráficas porque como buenos científicos, como buenos médicos o biólogos o científicos en general, deben de poder llevar su conocimiento a las situaciones actuales. Revisen y observen cuántos años llevan a partir de la generación de campañas de vacunación a la erradicación de una enfermedad. Si observan, por lo menos en el caso de difteria, se requirió de una década. En el caso de la viruela, más de una década. Entonces, de 20 a 30 años, a partir de que se implementa una vacuna, es capaz de erradicar a un patógeno. Entonces, tomen esto en consideración con aquellas personas que esperan que el presente problema de salud pública sea erradicado en un año o dos. Entonces, ¿las vacunas sirven? Sí. ¿Tienen sus dificultades? Es cierto. A la otra es que uno de los problemas con las vacunas es que si la población en general no se vacuna, estas no sirven. Ejemplo de ello es que hay casos de poliomielitis y de difteria y de algunas otras enfermedades consideradas como erradicadas debido a la presencia de los grupos antivacunas. Entonces, debido a estos grupos, hay enfermedades que gracias a las vacunas se habían erradicado y que vuelven a aparecer gracias a que los individuos no se quieren dejar vacunar. Las vacunas son seguras, las vacunas son eficientes, las vacunas son de diferentes tipos. Las vacunas atenuadas, por ejemplo, utilizan una versión del patógeno, la cual está, por ejemplo, radiada.
se toma al virus o a la bacteria, se le radia, por lo tanto se le deja inactivo. Son solamente cadáveres y esto es lo que se utiliza. La desactivada o muerta por medio de calor o por medio de refrigeración. Si yo refrigero al patógeno, este se destruye y yo nada más recibo esos cadáveres, el toxoide. Por ejemplo, en lugar de inocularnos la bacteria que genera difteria o el tétanos, se toma solo la proteína que es la toxina de estas bacterias, de tal manera que no me va a generar un fenómeno infeccioso de subunidad. Por ejemplo, tenemos el virus de hepatitis. Si nosotros tomamos el gen de la cápsula de la hepatitis y se lo metemos a una bacteria, esta bacteria va a producir esta proteína de hepatitis, pero por alguna razón que no entendemos, esas pequeñas proteínas de hepatitis van a formar cápsides virales desnudas. Cápsides virales que solo son la pura cápside del virus, no tiene genoma y no tiene envoltura, pero sí tienen las proteínas virales. Estos se llaman VLPs, virus-like particle. O sea, son partículas parecidas a bacterias, a virus. Y esto se utiliza para poder utilizar como vacunas. Hay conjugadas, hay recombinantes y hay de DNA. ¿Cómo funcionan estas de DNA? Las de DNA, por ejemplo, tomamos el ejemplo clásico, vamos a tomar era BPH, actualmente pues es SARS-CoV-2. Entonces tomamos el maldito gen que codifica para la espícula del virus, ¿no? La que genera el contacto para la infección. Tomamos este gen y lo ponemos en un plásmido o en un minicírculo, en un vector de DNA, y este vector ahora tiene el gen completo. Tomamos una jeringa o una pistola de DNA y esto va a permitir que metamos estos minicírculos o estos plásmidos al interior del tejido del paciente y ahora sus células van a tener el gen del virus sin tener el virus y van a expresar las partículas del virus y por lo tanto va a haber células de la respuesta inmunitaria que reconocen estas células que generan linfocitos B de memoria y T de memoria y cuando el paciente se exponga de a de veras con el virus en la naturaleza va a poder generar una respuesta secundaria. Así funcionan estas vacunas de DNA. La respuesta inmune adaptativa se puede dividir como respuesta humoral, que es la mediada por los linfocitos B, cuya función efectora está mediada en realidad por los anticuerpos secretados. Este tipo de respuesta es fundamental para eliminar microorganismos extracelulares. Y después tenemos la inmunidad celular, que es la que está mediada por los linfocitos TCD4 y TCD8. Este tipo de respuesta es fundamental para eliminar microorganismos que se encuentren dentro de las células, ya sea aquellos que se encuentren dentro de vesículas, como puede ser el caso de un macrófago que fagocitó algún agente extraño y que no lo pudo eliminar. En ese caso, sobre todo los linfocitos TCD4, conocidos también como colaboradores o helper, o también cooperadores, van a ayudar, de allí su nombre, colaborador o helper, van a ayudar liberando citocinas a otras células del sistema inmune para que se activen más, para potenciar los mecanismos microbicidas de estas otras células y que así terminen eliminando al agente extraño que tenían en su interior. Este tipo de respuesta también es importante para eliminar microorganismos que puedan encontrarse libres en el interior de la célula, por ejemplo en el caso de una infección viral. En este caso son los linfocitos TCD8, conocidos también como T citotóxicos, los que van a cumplir un rol principal o fundamental. ¿Cómo lo van a hacer? Estas células van a reconocer a células nuestras propias, infectadas o alteradas, y las van a eliminar. De este modo eliminan no solo a esta célula, sino también al reservorio de infección que podría encontrarse en su interior. En la clase de hoy nos vamos a centrar en este tipo de respuesta, en la respuesta inmune celular. Vamos a ver estas etapas que están resumidas en esta imagen a lo largo de la clase, cada uno de estos pasos con un poquito más de detalle. ¿Cuáles son estos pasos fundamentales por los que va a pasar nuestro linfocito T para activarse y cumplir su función efectora? El primero y más importante es el reconocimiento del antígeno. Recuerden esta particularidad que tienen los linfocitos T, que a diferencia de los linfocitos B o de las otras células del sistema inmune, estos linfocitos necesitan sí o sí de presentación antigénica. Es decir, necesitan que otra célula, en este caso la dendrítica,
que es la presentadora de antígenos por excelencia, procese este antígeno y se lo presente en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad solamente pueden cargar péptidos antigénicos, o sea, antígenos que provengan de proteínas. Por lo tanto, nuestros linfocitos T solamente van a reconocer antígenos peptídicos. Recuerden que las células de la inmunidad innata podrían reconocer lípidos, distintos tipos de azúcares, ADN, ARN, etc. En este caso, los linfocitos T solo van a reconocer proteínas, antígenos peptídicos. Luego de este reconocimiento, aquellos linfocitos cuyo receptor fue capaz de reconocer este antígeno, estos linfocitos van a seguir a la siguiente etapa, que es la activación. Luego de su activación, uno de los primeros fenómenos que van a ocurrir es el conocido como expansión clonal o proliferación. Este linfocito que se activó va a comenzar a dividirse, a proliferar, y en poco tiempo voy a tener miles de linfocitos exactamente iguales a aquel que reconoció el antígeno inicialmente. ¿Por qué es fundamental esta expansión clonal? Porque ustedes recuerden que nosotros tenemos un gran repertorio de linfocitos, es decir, tenemos muchos linfocitos, pero con distintas especificidades. Es decir, para este antígeno en particular que ingresó a nuestro organismo, voy a tener pocos linfocitos T capaces de reconocerlo. A lo mejor puedo tener 10, 50, no mucho más que eso. Por lo que imaginémonos que si este microorganismo fuese un virus o una bacteria que en poco tiempo va a proliferar y vamos a tener un gran número, cuando mis células, cuando mis linfocitos T se activen y vayan a tratar de combatir ese agente extraño, ese pequeño número de linfocitos específicos no va a poder combatirlo como corresponde y eliminarlo. Yo necesito tener de más células. Por eso, gracias a la expansión clonal, en poco tiempo voy a tener de miles de linfocitos exactamente iguales, de ahí viene el nombre de clones, al que inicialmente reconoció este antígeno, y ahora este gran número de linfocitos sí va a poder ir a cumplir una función efectora y a eliminar a ese agente extraño. Luego de esta etapa de la expansión clonal, viene lo que se conoce como diferenciación. Estos linfocitos, la gran mayoría de los linfocitos T, se va a diferenciar en células efectoras, es decir, células que van a salir ahora a cumplir su función efectora. Y un pequeño grupo se va a diferenciar a linfocitos de memoria. Esa población, conocida también como células de larga vida, van a cumplir un rol fundamental, no en esta etapa, sino porque acá estamos hablando de una prima infección, o sea, la primera vez que veo este antígeno. Entonces, los linfocitos de memoria van a jugar un papel importante la próxima vez que vuelva a encontrarme con este agente extraño. Bien, todas estas etapas, desde que el linfocito reconoció el antígeno hasta que se expandió y se diferenció, van a ocurrir en el mismo lugar, y es en los órganos linfáticos secundarios. Recién cuando mi linfocito se diferenció, va a poder salir de estos órganos linfáticos secundarios e ir a la periferia a cumplir su función efectora. Entonces, ahora vamos a ir a ver cada una de estas etapas con mayor detalle. Dijimos que la primera y fundamental era el reconocimiento del antígeno. Habíamos comentado que las células dendríticas eran las presentadoras de antígenos por excelencia. ¿Qué significa esto? Que son las únicas células presentadoras de antígenos capaces de activar a un linfocito T virgen. Recuerden que los linfocitos T vírgenes solamente pueden recircular por los órganos linfáticos secundarios. Por lo tanto, si mi linfocito no puede llegar al sitio de infección, mi célula dendrítica va a tener que ir a los órganos linfáticos secundarios. Entonces, esta dendrítica, ahora por linfa, va a poder pasar hacia los órganos linfáticos secundarios y allí interactuar con los distintos linfocitos T vírgenes, hasta que encuentre alguno que tenga un receptor que reconozca a este antígeno. Bien, les dije recién, les hablé del procesamiento de este antígeno. ¿Cómo se procesan los antígenos? Bueno, saben que tenemos dos linfocitos T, CD4 y CD8, y tenemos dos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, de clase 1, que va a cargar antígenos para ser presentados solamente a los linfocitos TCD8, y la molécula de clase 2, que va a presentar antígenos peptídicos a los linfocitos TCD4. ¿De dónde provienen estos antígenos? En el caso de la molécula de clase 1, va a cargar antígenos que provengan de origen del interior de la célula,
es decir, agentes extraños que se encuentren libres en el citoplasma de estas células. ¿Qué células pueden cargar las moléculas de clase 1? Todas las células nucleadas del cuerpo, porque todas nuestras células potencialmente pueden estar infectadas por un virus. Por lo tanto, todas tienen que tener la capacidad de poder expresarlo, demostrarle al linfocito CD8 que algo le está pasando para que este linfocito CD8 la pueda eliminar. Bien, entonces, imaginemos que tenemos un microorganismo, en este caso un virus, libre en el citoplasma de nuestra célula. El virus necesita utilizar toda nuestra maquinaria para replicarse. Entonces, cuando se comienzan a sintetizar estas proteínas virales, las mismas pueden ser sensadas por algunos de nuestros receptores y pueden ser marcadas. En este caso, esta proteína que está reconocida como algo extraño va a ser ubiquitinizada. Se le hace una especie de marca. Estas proteínas ubiquitinizadas van a pasar por una estructura conocida como proteosoma. El proteosoma va a degradar esta proteína y así van a aparecer estos pequeños péptidos antigénicos o antígenos peptídicos. Los mismos van a ingresar al retículo endoplasmático. ¿Qué ocurre en el retículo endoplasmático? Bueno, todas nuestras proteínas, de nuestro cuerpo, se van a sintetizar en el retículo endoplasmático. La molécula de clase 1 es una proteína. Entonces, en el retículo endoplasmático es donde se van a sintetizar las moléculas de complejo mayor histocompatibilidad de clase 1. Entonces, acá, estas moléculas se van a cargar con los péptidos antigénicos. Esta molécula cargada y estabilizada va a pasar a Golgi, donde va a ser empaquetada, y luego se va a terminar expresando sobre la membrana de esta célula. Y así va a poder mostrar este antígeno al linfocito T CD8. En el caso particular de la molécula de clase 2, va a presentar antígenos peptídicos que provienen de la vía endocítica. Bueno, antes que nada, ¿dónde se encuentran las moléculas de clase 2? En todas las células presentadoras de antígenos. En macrófagos, en dendríticas y en linfocitos B. Entonces, cuando alguna de esas células fagocita o internaliza algún agente extraño, esta vesícula endosómica, conocida también como fagosoma, se va a fusionar con el lisosoma y todo el contenido que se encontraba en el interior se va a degradar. Así se van a originar estos pequeños péptidos. Una vez más, las moléculas de complejo mayor histocompatible de clase 2 también se va a sintetizar en el retículo endoplasmático. Pero fíjense en que acá hay una particularidad. Esta molécula de complejo mayor histocompatibilidad va a estar cargada con una especie de tapón conocido como cadena invariante. Esta molécula así, cargada y tapada con esta proteína, va a pasar a Golgi, se va a hacer empaquetar en esta vesícula se va a fusionar con el fagolisosoma, y como el fagolisosoma tiene un pH levemente más ácido, va a degradar a la cadena invariante, a este famoso tapón, para permitir que el surco de la molécula de CMHC de clase 2 quede disponible para cargar algún antígeno. ¿Por qué es importante este famoso tapón? Porque ustedes piensen que esto en realidad puede estar ocurriendo en simultáneo. Si esta célula fuese una dendrítica, la dendrítica tiene la capacidad de presentar los antígenos por estas dos vías, porque como es una célula nucleada, va a poder tener moléculas de clase 1. Y como es una presentadora de antígenos, también va a tener moléculas de clase 2. Por lo tanto, si esto está ocurriendo en simultáneo, ¿cómo me aseguro yo que la molécula de CMH de clase 2 no se cargue con un péptido en el retículo endoplasmático? La única forma que tengo de asegurarme es justamente cargándola con esta cadena invariable que bloquee la unión de un antígeno en esta molécula. Por lo tanto, esta molécula va a cargar solamente antígenos que provengan de la vía endocítica. Y después hay un proceso conocido como presentación cruzada, porque hay algunos microorganismos que pueden haber sido fagocitados. Estos microorganismos que fueron fagocitados a veces tienden a escaparse de este fagosoma para evitar ser degradados, y se van a escapar al citoplasma. Si esto ocurre, este microorganismo que fue fagocitado se escapó del citoplasma, el mismo va a ser sensado por algunos de nuestros receptores y va a poder ser marcado alguna de estas proteínas para pasar por esta vía y ser presentada a los linfocitos T CD8. Porque lo que nosotros queremos asegurarnos es que de una forma u otra se termine generando esta presentación para que al menos algunos de nuestros dos linfocitos se activen y puedan colaborar con la eliminación de ese agente extraño. Bien, entonces,
ya vimos cómo la dendrítica capta el antígeno en la periferia, va al órgano linfático secundario e interactúa con los linfocitos T. Ya vimos cómo procesa y presenta el antígeno. ¿Y cómo va a ser nuestro linfocito T para reconocer ese agente extraño? Lo va a reconocer gracias a que tiene un receptor, conocido como TCR, o receptor de los linfocitos T, que es el que está acá a la izquierda. Este receptor es el que va a dar la especificidad del reconocimiento, es decir, el que va a permitir detectar al antígeno en la molécula del complejo mayor histocompatibilidad que le corresponda. Para activar a un linfocito T, voy a necesitar de varias señales. La primera y más importante es la que mencionamos recién, que es el reconocimiento de un antígeno. Y esa está dada por el TCR. Esta señal es fundamental porque es la que va a dar la especificidad, es la que va a asegurar que yo me active cuando detecto algo extraño, esta molécula extraña presentada por la molécula de complejo mayor histocompatibilidad. Pero esta sola señal no es suficiente para activar al linfocito T. Se necesitan de otras señales activadoras. La segunda señal activadora está dada por unas moléculas conocidas como moléculas coestimuladoras. La molécula coestimuladora CD28, que se expresa en los linfocitos T, se expresa constitutivamente en estas células. ¿Qué significa? Esto que todos los linfocitos T vírgenes van a expresar en su superficie la molécula CD28, siempre. Ahora, su ligando van a estar presentes en las células presentadoras de antígenos, en este caso, en la célula dendrítica. Y este ligando no se expresa constitutivamente, sino que lo van a expresar las células dendríticas, o las células presentadoras de antígeno que se activaron. En este caso, cuando uno dice que la célula dendrítica se vuelve una buena presentadora de antígeno, significa que esta célula ahora comenzó a expresar esta molécula coestimuladora, este ligando, y va a poder ser reconocido por CD28 en los linfocitos T vírgenes y generar la segunda señal que necesita este linfocito para activarse. Y también tenemos una tercera señal activadora que está mediada por citocinas. Algunas de estas citocinas vamos a ver más adelante que van a ser liberadas por la propia célula dendrítica o por otras células de la inmunidad innata. Entonces, recién cuando este linfocito recibe estas tres señales, se va a activar como corresponde. ¿Por qué son importantes estas tres señales activadoras? En general, nuestros linfocitos T, cuando maduran en el timo, son sometidos a una selección positiva y negativa, donde se van a eliminar aquellos linfocitos que no son capaces de responder y reconocer nada, cuyo receptor no puede reconocer ningún antígeno ni nada extraño, y también se van a eliminar aquellos linfocitos cuyos receptores reconozcan cosas propias de mi organismo. O sea, linfocitos que puedan ser autorreactivos. En general, todos estos posibles linfocitos autorreactivos van a ser eliminados en el timo. Pero puede pasar que alguno escape de este control y que quede recirculando. Entonces, si nosotros tenemos este linfocito autorreactivo, vamos a tener una célula dendrítica que no es una buena célula presentadora de antígeno, porque esta célula dendrítica no reconoció nada extraño ni está en un contexto inflamatorio. Esta célula dendrítica, en general, está presentando antígenos propios. Cuando no reconoce nada extraño, está mostrando antígenos propios. Ningún linfocito debería responder a estos antígenos propios. Este linfocito autorreactivo, que está recirculando, y reconoce este antígeno propio, va a recibir una señal activadora. Pero como esta célula dendrítica no se activó en un contexto inflamatorio ni porque reconoció algo extraño, no es una buena presentadora de antígeno. ¿Qué significa esto? Que no va a presentar las moléculas coestimuladoras, por lo tanto, no se van a generar las segundas ni las terceras señales que necesita este linfocito para activarse. Por lo tanto, este linfocito que recibió una sola señal va a convertirse en una célula no respondedora o anérgica, y con el paso del tiempo termina muriendo por apoptosis. Ahora, en un contexto inflamatorio, si esta dendrítica reconoció algún agente extraño y maduró como presentadora de antígenos, esta célula que está presentando ahora sí algo extraño, y que es una buena presentadora de antígenos, va a poder generar las tres señales activadoras que necesita mi linfocito, la que es la presentación propiamente dicha por la molécula de complejo mayor histocompatibilidad, la dada por las moléculas coestimuladoras y por las citocinas. Ahora este linfocito
sí recibió las 3 señales y se activó correctamente. Entonces, este linfocito es el que va a continuar con el proceso de activación. Cuando las células dendríticas están en situaciones normales, o sea, donde no hay ninguna respuesta inflamatoria ni nada extraño, continuamente están presentando antígenos propios. Esto es normal. Pero esta célula justamente no es una buena presentadora de antígeno porque no está en un contexto de activación. Entonces su función en este momento es, por un lado, encontrar algún agente extraño para presentarlo. Y por el otro, gracias a este mecanismo de presentar cosas propias, y no en un contexto donde está presentando las moléculas coestimuladoras, se va a asegurar de eliminar algún linfocito autorreactivo. Esta es una funcionalidad buena de la célula dendrítica, porque fíjate que gracias a este mecanismo podemos eliminar a un linfocito autorreactivo. Si todo funciona como debería ser. Por algo existen las enfermedades autoinmunes, siempre puede fallar. De esta interacción entre la dendrítica y el linfocito T, fundamentalmente los linfocitos TCD4, el beneficio del linfocito T es el que vimos recién. Gracias a esta interacción se va a poder activar. Pero de esta interacción, la dendrítica también se va a ver beneficiada. Porque las células dendríticas, o las presentadoras de antígeno en general, expresan una molécula en su membrana constitutivamente que es CD40. Los linfocitos vírgenes no expresan el ligando del CD40. Cuando el linfocito comienza a activarse, rápidamente expresa el ligando del CD40. Este ligando va a ser reconocido por el CD40 de las células presentadoras de antígenos y va a gatillar una señal activadora al interior de esta célula, que va a hacer que esta célula se convierta en una mejor presentadora de antígenos. ¿Qué significa? Que ahora esta célula, gracias a esta interacción, va a presentar muchas más moléculas del complejo mayor histocompatibilidad cargadas con péptidos extraños. Va a expresar muchas más moléculas coestimuladoras y va a poder producir más cantidad de citocinas. O sea, va a tener todo el potencial para generar todas las señales y activar así otros linfocitos. Tengan en cuenta esta interacción y esta célula dendrítica que potenció su función como presentadora de antígeno para cuando hablemos de los linfocitos TCD8. Ahí vamos a retomar este tema. Entonces, ahora bien, nuestro linfocito recibió todas las señales activadoras y comenzó con la siguiente etapa de activación, que es la expansión clonal o proliferación. Cuando el linfocito comienza a activarse, una de las primeras moléculas que comienza a expresar en su superficie dijimos que era el ligando del CD40. Pero también va a expresar la cadena de alta afinidad para el receptor de la citosina IL-2. La IL-2 es un factor de crecimiento. Esta citosina es fundamental para activar la expansión clonal de estos linfocitos. Entonces, esta etapa es fundamental. Por un lado, para favorecer la proliferación de los linfocitos, y por otro lado, para seleccionar y asegurarnos de que van a proliferar solamente los clones de linfocitos que reconocieron a este antígeno. Luego de la expansión clonal, nuestros linfocitos van a comenzar a diferenciarse. Una de las primeras cosas que también van a modificar en su membrana son las moléculas de adhesión. Recuerden que los linfocitos vírgenes solo pueden recircular por los órganos linfáticos secundarios. ¿Y por qué es esto? Porque tienen receptores que le permiten reconocer estas regiones y recircular solo por ahí. Por ejemplo, por ejemplo, este linfocito virgen expresa la selectina L, el receptor CCR7, cuyos ligandos están presentes en las vénulas del endotelio alto. Por lo tanto, mi linfocito virgen que viene por sangre es atraído por las vénulas del endotelio alto, donde se va a unir débilmente, y esta unión le va a permitir que salga de la circulación sanguínea y que ingrese a los órganos linfáticos secundarios. En este caso está entrando a un ganglio linfático. Allí va a interactuar con las dendríticas en busca de su antígeno. Si este linfocito no reconoce su antígeno, va a continuar recirculando, y así lo va a hacer durante toda su vida. Hasta que se dé este reconocimiento. En algún momento mi linfocito puede llegar a reconocer algún agente extraño que le es presentado por la dendrítica y va a comenzar su activación. Ahora este linfocito a mí no me sirve más que siga recirculando por los órganos linfáticos secundarios. Por lo tanto, va a expresar otras moléculas de adhesión que le van a permitir salir de estos órganos linfáticos secundarios, pasar de nuevo a circulación sanguínea y extravasar al tejido donde está ocurriendo esta infección, donde está este agente extraño.
¿Cómo sabe a dónde tiene que llegar? Porque recuerden que en el tejido donde está ocurriendo esta infección o que ingresó este agente extraño, ya empezó la inmunidad innata, ya hay respuesta inflamatoria. En esta región se va acumulando las citocinas inflamatorias, la histamina, se genera vasodilatación, y las células de este endotelio, que están alrededor de una zona que está muy inflamada, se van a activar. Y estas vénulas del endotelio, que se dicen que están activadas, comienzan a expresar ciertos ligandos que van a ser reconocidos por receptores que van a expresar nuestros linfocitos T activados. Por ejemplo, este linfocito T activado ya no expresa la selectina L, sino que expresa ligandos para E o P-selectina, que va a unirse a ligandos presentes en los endotelios activados. De esta forma, mi linfocito que salió a circulación sanguínea, ahora, gracias a todas estas moléculas que tienen su superficie y a receptores de quimiosinas, va a reconocer esta zona donde hay una importante respuesta inflamatoria, se va a unir a este endotelio y va a poder extravasar, es decir, salir hacia el tejido donde tiene que ir a cumplir su función efectora. Hasta acá, todas estas etapas que estuvimos viendo son muy parecidas entre los linfocitos TCD4 y TCD8. Pero ahora nos vamos a centrar en la función efectora. Entonces, ahora sí vemos las diferencias entre estos linfocitos TCD4 y CD8, porque sus funciones efectoras son muy distintas. La principal función efectora de los linfocitos CD4 va a ser ir hacia el sitio de la infección y producir distintas citocinas. Y esas citocinas van a ayudar a otras células del sistema inmune para que estas otras células del sistema inmune terminen eliminando al agente extraño. Por ejemplo, algunos de estos linfocitos CD4 van a producir citocinas que permitan el reclutamiento de más leucocitos al sitio de la infección y que van a colaborar con la activación de estos leucocitos. Por ejemplo, pueden colaborar con la activación y reclutamiento de neutrófilos, de macrófagos, y vamos a ver que de muchas otras células más. Y en el caso de los CD8, su principal función va a ser ir hacia el tejido inflamado, hacia la zona donde está ocurriendo esta infección, y reconocer células propias que estén infectadas o alteradas y matarlas. Entonces, ahora después vamos a ver con más detalle estas funciones efectoras. Pero estas son las principales diferencias entre cada una de las funciones efectoras o particularidades de estas poblaciones. Entonces, hasta recién vimos todas estas etapas. Reconocimiento del antígeno. Expansión clonal, proliferación y diferenciación. Ahora, mis linfocitos TCD4 y TCD8 van a salir al tejido periférico a cumplir su función efectora. Entonces, vamos a empezar a hablar de las funciones efectoras de los linfocitos TCD4. Los linfocitos CD4 o helper tienen una particularidad, y es que son células con una gran plasticidad. ¿Qué significa esto? Que pueden diferenciarse en distintos perfiles de linfocitos T helper, y estos distintos perfiles van a cumplir distintas funciones efectoras. 4 de los que están más estudiados son los TH1, los TH2, TH17 y T helper foliculares. ¿Cómo se diferencian estos linfocitos T helper a estos perfiles? Cuando el linfocito T virgen está reconociendo el antígeno por la célula dendrítica, ¿se acuerdan que habíamos hablado de una tercera señal que era la producida por citocinas? Dependiendo de las citocinas que se acumulen en el entorno al momento de su activación, si por ejemplo este linfocito se está activando en un entorno rico en IL-2 y en interferón gamma, va a recibir una señal que le va a indicar que se tiene que convertir en un T helper 1. Este linfocito T helper 1 se va a caracterizar por producir IL-2 e interferón gamma. Recuerden que habíamos dicho que la principal función efectora de los linfocitos T helper era producir citocinas, y que esas citocinas eran las que iban a ayudar a otras células del sistema inmune. Entonces, los TH1 se caracterizan por producir este patrón de citocinas. Y van a cumplir un rol importante en lo que es la defensa frente a microorganismos de vida intracelular. Ahora, si este mismo linfocito ahora se está activando en un entorno rico en IL-4, va a recibir una señal que le va a decir que se tiene que convertir en un TH2. El TH2 se caracteriza por producir este perfil de citocinas, y este perfil va a ser importante en colaborar para combatir infecciones por parásitos de gran tamaño, por ejemplo, para combatir el mintos.
Si este linfocito, en cambio, está en presencia de algunas de estas citocinas, por ejemplo, sobre todo IL-6, TGF-beta e IL-23, cuando está en presencia de estas citocinas, se va a diferenciar en TH17, que produce las citocinas IL-17, IL-21 e IL-22. Este perfil es importante para defendernos de microorganismos de vida extracelular, como pueden ser algunos tipos de hongos y bacterias. Y finalmente, si en presencia de IL-21, este linfocito T virgen, CD4, se va a diferenciar en linfocitos conocidos como T helper folicular. Este linfocito T helper folicular va a colaborar con los linfocitos B. Por lo tanto, como va a ayudar a los linfocitos B, va a cumplir un papel importante en las respuestas humorales. Los T helper foliculares tienen una particularidad, y es que estos linfocitos T helper no van a salir de los órganos linfáticos secundarios. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando los linfocitos T se activaban, salían del órgano linfático secundario a cumplir su función efectora en la periferia? Pero como estos linfocitos T helper, su función va a ser ayudar a los linfocitos B, se van a mantener en los órganos linfáticos secundarios, pero van a ir a la región donde se ubican los linfocitos B, conocida como folículos. Por eso viene ahí su nombre, T helper foliculares. Recuerden también que los linfocitos B son unas células presentadoras de antígenos. Sabemos que hay 3 presentadoras de antígenos, pero solo la dendrítica era la única que tenía la capacidad de activar un linfocito virgen. Entonces, ¿para qué me sirve tener las otras presentadoras de antígenos? Las otras presentadoras de antígenos, como son los linfocitos B y los macrófagos, van a presentar antígenos no para activar a los linfocitos vírgenes, porque no lo pueden hacer, sino que lo van a presentar para su propio beneficio. En este caso, el linfocito B, como presentadora de antígeno, le va a presentar el antígeno a este linfocito, que fíjense que ya no es un linfocito virgen, es un linfocito ya efector, activado. ¿Por qué le va a presentar el antígeno? Para decirle a este T helper que lo tiene que ayudar. Si no, el T helper no sabe a quién tiene que ayudar. Entonces, así, esta célula B le va a indicar a este T helper que lo tiene que ayudar. ¿Cómo lo va a ayudar? Va a enviar ciertas señales activadoras al linfocito B que le va a permitir, por un lado, generar linfocitos B de memoria. Por otro lado, le va a permitir generar algo que se conoce como switch o cambio de isotipo. Recuerden que los linfocitos B vírgenes solamente pueden producir IgM o IgD. Ahora, si este linfocito, cuando se está activando, si llega a recibir ayuda de los T, va a poder hacer este fenómeno conocido como cambio de isotipo y va a poder producir otra inmunoglobulina distinta de la IgM o la IgD. Por ejemplo, ahora va a poder producir IgG, IgA, IgE. Entonces, dependiendo de las citocinas que se encuentren en el entorno, este linfocito T helper se va a diferenciar en distintos perfiles, que se va a caracterizar por producir distintos patrones de citocinas, y el patrón de citocina que produzca va a tener que ver con la función efectora de cada uno de estos perfiles. ¿De dónde salen estas citocinas que van a determinar el perfil de los linfocitos T helper? Algunas de ellas van a ser producidas por la propia dendrítica, pero otras pueden ser producidas por otras células de la inmunidad innata, por ejemplo, por algunas natural killer, por algunos macrófagos y otras. Por eso uno dice que la inmunidad innata va a sesgar el tipo de inmunidad adaptativa que se va a activar a posteriori. Ahora vamos a hablar de los mecanismos efectores de los linfocitos T CD8 o citotóxicos. El CD8, por su función efectora, que es la capacidad de citotoxicidad, o sea, de reconocer una célula mía y de matarla, es mucho más peligroso que un CD4. Por lo tanto, necesitas más puntos de controles y más señales para activarse como corresponde. Para que se active correctamente un CD8, se necesita de la ayuda de los linfocitos T CD4, fundamentalmente de los TH1. Esa ayuda puede ser directa, como se muestra en la parte superior de la pantalla, o indirecta, como se muestra acá abajo. La ayuda directa es cuando nuestros linfocitos se están activando. Recuerden que la dendrítica, como es una presentadora de antígeno y una célula nucleada, va a presentar las 2 moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. Por lo tanto, esta misma dendrítica va a poder activar en simultáneo a los 2 linfocitos, a los CD4 y a los CD8. Esta dendrítica, que todavía no es una muy buena presentadora de antígeno,
le va a enviar la primera señal activadora a este CD8, que es la que se da por el reconocimiento de este antígeno, y la segunda señal coestimuladora. Mientras que el linfocito CD4, gracias a esta interacción, cuando comenzó a activarse, va a comenzar a producir rápidamente diversas citocinas. Entre ellas, habíamos dicho que produce la IL-2. Entonces, algunas de estas citocinas, la IL-2 y otras que pueden producir los CD4, TH1, van a ayudar a generar otra señal activadora en los linfocitos T citotóxicos, y ahora este linfocito va a recibir todas las señales que necesite para activarse y para continuar con lo que es la proliferación o expansión clonal y diferenciación en célula citotóxica. La ayuda indirecta se da por, ¿se acuerdan que yo un momento les dije, bueno, ahora hago un paréntesis para hacerle una aclaración de una interacción entre el CD4 y la célula dendrítica? Y les hablé de este famoso CD40, CD40 ligando. Y que de esta interacción les dije que la célula dendrítica se iba a ver beneficiada porque se iba a convertir en una mejor presentadora de antígeno. De esta interacción iba a potenciar sus mecanismos como presentadora de antígenos. ¿Y qué quería decir eso? Que esta célula ahora va a expresar en su membrana muchas más moléculas de complejo mayor histocompatibilidad cargadas con antígenos extraños, va a presentar muchas más moléculas coestimuladoras y va a producir grandes cantidades de diversas citocinas. Entonces ahora esta célula dendrítica, gracias a la interacción con los linfocitos TCD4 del perfil fundamentalmente TH1, van a poder generar por sí misma todas las señales que necesitan los TCD8 para continuar con su activación. Entonces, luego de que ocurrió todo esto, de forma directa o indirecta, mis TCD4 ayudaron a los CD8 a que se activen. Mis linfocitos CD8 se activaron, proliferaron, se diferenciaron, es decir, se convirtieron en buenas células citotóxicas. Ahora van a salir a la periferia a cumplir su función efectora. ¿Cuál es la función efectora de los CD8? Estas células pueden producir citocinas también. Por ejemplo, pueden producir interferón gamma y TNF, entre otras. El interferón gamma, recuerden que era un potente activador de los macrófagos. Entonces, este CD8 también puede colaborar produciendo interferón gamma y colaborar indirectamente con la activación de los macrófagos. Pero esta no es su principal función efectora. Su principal función efectora va a ser reconocer una célula infectada y matarla. Fíjense en que acá se da otra vez el reconocimiento. ¿Por qué? Mi CD8 no puede ir matando a todo lo que encuentra por el camino. Tiene que saber a quién va a matar. ¿Y cómo sabe a quién va a matar? Bueno, porque mi célula infectada ahora le va a presentar un antígeno, no para activarlo como lo hizo inicialmente la dendrítica. Le va a presentar el antígeno para decirle que algo le está pasando y que así el CD8 sepa que la tiene que matar. Entonces, eliminamos a la célula y eliminamos al reservorio de infección que estaba en su interior. ¿Cómo mata el linfocito CD8? Bueno, de forma similar que vimos que mataban los natural killers, por dos mecanismos. Uno conocido como perforina granzima, que es por liberación de gránulos citotóxicos, y el otro por receptores de muerte, o FAS ligando. El principal mecanismo citotóxico es mediado por perforina granzima, o sea, por la liberación de los gránulos citotóxicos. En ese caso, mi linfocito CD8, en el caso de la perforina granzima, mi CD8 reconoce esta célula que le está mostrando un antígeno y le dice que algo le pasa. ¿Qué va a hacer este CD8? Va a degranular, va a liberar sus gránulos citotóxicos. Estos gránulos citotóxicos tienen diversos contenidos, entre ellos dos de las proteínas más importantes son la perforina y la granzima, que es la que le da el nombre a este sistema. Acá tenemos la membrana, la pared de la célula que está infectada, y acá tenemos la pared del linfocito CD8. Y esto que se da acá en blanco es el espacio extracelular, entre las dos células, eso que estaría acá. Y estos son los gránulos citotóxicos que se van liberando. Estas perforinas y granzimas, que conforman una especie de complejo, van a ser reconocidas por la célula infectada y las van a internalizar en estas vesiculitas. Dentro de estas vesículas, que tienen un pH levemente más ácido que el espacio extracelular, esta estructura se va a disolver y se va a liberar la granzima por un lado y la perforina por el otro. La perforina, como lo dice su nombre, va a perforar esta membrana de esta vesícula, y estas perforaciones van a permitir que la granzima salga y se libere en el citoplasma de esta célula. Las granzimas
libres en el citoplasma activan una vía de las caspasas. Y esa activación de las vías de las caspasas termina activando la muerte celular programada o apoptosis de esta célula. Por otro lado, otra forma de matar a esta célula dijimos que era por el mecanismo Fas-ligando o por receptores de muerte. Nuestras células que están infectadas o alteradas comienzan a expresar en su membrana grandes cantidades de Fas. Nuestro linfocito CD8 citotóxico que está activado comienza a expresar el ligando de Fas. Cuando se da este reconocimiento, o sea, cuando Fas presente en la célula diana reconoce su ligando en el linfocito citotóxico, se activa una señal al interior de esta célula diana que termina una vez más activando las vías de las caspasas. Y esto lleva a la activación de la muerte por apoptosis. Terminamos generando una vez más la muerte celular programada o apoptosis de esta célula diana. Esta diapo no se las voy a leer, es algo que les dejo como un mini resumen de lo que estuvimos viendo hasta recién. Funciones fundamentales de los CD4, de cada uno de los perfiles y de los test CD8. Ahora, la inmunidad humoral está mediada prácticamente por los anticuerpos. Y estos anticuerpos, como se ve en la ilustración, son una proteína en forma de Y. Existen varios tipos, subtipos, isoformas de las inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas se dividen como IGs. Y pueden ser IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. Estos son los famosos 5 isotipos o 5 isoformas o 5 variantes de los anticuerpos. Ahora, ¿qué hacen los anticuerpos? ¿Cómo nos proveen de inmunidad? Pues en general vamos a ver que hay 3 formas en que los anticuerpos pueden proveernos de inmunidad. La primera es la capacidad de neutralización, la segunda es la de opsonización y la tercera es la de activación del complemento. La neutralización. Por ejemplo, digamos que estos puntos de aquí son virus, ¿no? El maldito virus tiene que tener un receptor para poder llevar a cabo su infección, así como el maldito SARS-CoV-2 tiene sus espículas que permiten que se unan a un receptor encima de las células y toquen el timbre para que les puedan infectar. Este contacto receptor-virus es necesario. Lo que hacen los anticuerpos, por ejemplo, que se producen en una respuesta, es que este anticuerpo, vean, bloquea uniéndose al virus y le hace bolita, literalmente le hace bolita, se les van todos encima y ahora el virus no puede tener contacto con el receptor. Como no tiene contacto con el receptor, lo neutralizó y ya no se lleva a cabo la infección. Eso es lo que conocemos como anticuerpos neutralizantes. ¿Cómo estos complejos de virus unidos a anticuerpos, cómo se eliminan? Pues después un macrófago llega y se traga a ese complejo y lo degrada. Así el virus es eliminado. La otra es la opsonización. Los macrófagos, ya habíamos hablado, lo que hacen es tragar bacterias, ¿no? Pero, ¿qué pasa a ustedes ahora que están en su casa? Pues todos están comiendo prácticamente todos los días la misma cosa, ¿no? Y no todos los días comen maruchan, o todos los días comen salchichas, o todos los días comen huevitos, o todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hagamos de cuenta que el macrófago le pasa lo mismo. Toda la vida está tragando exactamente lo mismo. Va a llegar un momento en que por muy sabroso que esté, ella va a decir, ya no quiero, ya me hartó esto, denme algo nuevo. Los macrófagos tienen un límite de fagocitos y se hartan de fagocitar. Y entonces, ¿qué harían para, por ejemplo, cuando iban a la escuela, todos los días comían gorditas? Todos los días comían gorditas. ¿Y qué hacían para que esto fuera distinto? Pues un día las pedían de suadero, otros días las pedían de chorizo, otros días le echaban un poquito de salsa para que supiera más sabrosa. Y entonces, pues el sistema inmunológico pues, tuvo la misma idea. Los macrófagos a veces no pueden tragarse las bacterias y lo que ocurre es que los anticuerpos se pegan a esta bacteria y ahora la bacteria se ve más apetitosa para el macrófago y el macrófago se la come con mayor avidez, es más feliz tragándose a la bacteria. Esto es opsonización y literalmente significa hacer más apetitoso a un patógeno. Ahora la bacteria es más apetitosa para el macrófago y el macrófago se lo come más felizmente. El último es la activación del complemento. Hace un momento les dije que el complemento eran unas proteínas que estaban en el plasma y que lo que hacían es hacer hoyos encima de las bacterias y los hongos. Pero la pregunta es, ¿y cómo demonios le hacen? ¿Cómo saben a qué hacerle hoyos? Una de las formas que vamos a revisar en otra clase más a fondo es que las bacterias u hongos o hasta virus que tienen encima anticuerpos son una señal para que el complemento le haga hoyos a estas células de bacterias, hongos o virus.
Entonces, esos son los tres mecanismos mediante los cuales los anticuerpos en general nos dan una respuesta inmunitaria. Entonces, si ustedes migran las proteínas del plasma de un ser humano, en realidad de cualquier mamífero, van a obtener varias bandas. De izquierda a derecha van a encontrar varias bandas, ¿no? Una se ve más gorda, otra más delgada, una un poquito más gruesa que la anterior y la última mucho más oscura. Esta que es mucho más oscura corresponde a la proteína más abundante del plasma de todos los mamíferos, que es la albúmina. Esta albúmina, pues, es la proteína más abundante que existe en cualquier mamífero, también en algunos otros reptiles y algunos anfibios, pero en general es la más abundante. Cuando observaron esto, se vieron por lo menos 3 bandas. A esas bandas las llamaron globinas porque correspondían a proteínas globulares y se les puso, como eran 3, pues, alfa, beta y gamma. Entonces observaron las alfa, beta y gamma globinas. Las alfa y las beta corresponden a proteínas de transporte de algunos metales, etcétera. Pero las gamma globulinas fueron las que corresponden a aquellas que nos dan inmunidad. Cavada encontró que aquellas parte del plasma que nos permitía darnos inmunidad eran las gamma globinas. A esas gamma globinas ahora también les llamamos inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos o inmunoglobulinas que vamos a tomar como sinónimos son aquellos elementos que en esta imagen están marcadas en verdes y son capaces de reconocer a un antígeno. Ya hablamos de la palabra de antígeno, inmunógeno, etcétera. En este caso nos vamos a referir a antígeno como la molécula que es capaz de reconocer el anticuerpo. Entonces, el anticuerpo es esta pieza verde y el antígeno es este triangulito, ¿va? Entonces, los anticuerpos pues pueden ser de diferentes tipos. Vamos a ver a lo largo de la presentación que existen varios tipos de inmunoglobulinas o subtipos o isotipos. Pero en general son producidos por un linfocito B, que aunque ya vimos que esto es mentira, no lo produce como tal un linfocito B, sino que lo produce un linfocito B que es estimulado y se vuelve célula plasmática. Al ser una célula plasmática, la característica es que tiene una gran cantidad de retículo endoplásmico y que produce inmunoglobulinas en grandes cantidades. Ahora, la estructura de este anticuerpo inmunoglobulina es como la ven en la pantalla. Del lado derecho tienen la forma más caricaturizada, como una Y. Después tenemos un poquito ya más realista de cómo se lleva la estructuración. Y por último, pues tenemos ya un poquito más real, que es el resultado de una cristalografía del análisis de una cristalografía, pero en todas se ven varias cadenas, ¿no? Una cadena pequeña, que corresponde en este caso a esta sección, que solo está formada por un cuadrado azul y uno rojo, y una cadena pesada, que es el doble del tamaño prácticamente en la imagen, que es esta sección de aquí. Entonces tenemos 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, ¿va? En las imágenes posteriores es exactamente lo mismo, ¿no? Esta es una cadena pesada, la morada, la amarilla es otra cadena pesada y las 2 cadenas ligeras son estas 2 rojas. En la imagen de acá, la cristalografía, la azul es una cadena pesada, la azul más clara o verde aqua, pues es otra cadena pesada, la amarilla es una ligera y la verde es otra ligera. Entonces, esta estructura en forma de Y tiene 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Ahora, tanto las cadenas pesadas como las cadenas ligeras, y se llaman pesadas porque están mucho más grandes, y las ligeras tienen esta región en rojo. A esta región se le llama región variable. Entonces, toda esa región superior se le conoce como región variable. Es decir, que prácticamente dentro de los anticuerpos, estas regiones son distintas en cuanto a su secuencia entre los diferentes anticuerpos. Ahora, la otra parte de aquí, la parte del tallito de la Y, que corresponde a la parte final de las cadenas pesadas, esta se le conoce como una región constante. Es decir, que prácticamente casi es idéntica entre todos los anticuerpos. Y eso no es del todo cierto porque sí hay variantes. Vamos a ver un poquito más adelante que esto puede cambiar. Entonces, cuando les hablan de regiones constantes, es el tallito de la Y. Las regiones variables son los 2 bracitos de la Y. Entonces, esas son las regiones variables y las regiones constantes. Ahora, lo que pueden ver aquí es que las cadenas pesadas les pusimos nombre. En general, las cadenas pesadas pesan 50 kilodaltons y hay varios tipos de cadenas pesadas.
Las cadenas pesadas pueden ser mu, pueden ser delta, pueden ser gamma, pueden ser alfa o pueden ser epsilon. Es decir, por lo menos existen estas 1, 2, 3, 4, 5 tipos de cadenas pesadas. Ahora, las inmunoglobulinas se clasifican por qué tipo de cadena pesada tienen. Es decir, lo que hace diferente a las 5 formas de anticuerpos que hay o isoformas es la cadena pesada. Lo que cambia entonces es la patita de la Y. Esas cadenas pueden ser mu, y si tienen una cadena mu, pues se llama IgM. Si tienen una cadena delta, es una IgD. Si tienen una cadena gamma, se llama IgG. Si tienen una cadena alfa, es una IG alfa, inmunoglobulina A. Y si es una inmunoglobulina que tiene una cadena pesada, epsilon, es una IgE. Esos son los isotipos. Entonces, existen por lo menos 5 cadenas pesadas distintas, 5 tipos de anticuerpos generales distintos. Las cadenas ligeras, por otra parte, son 25 kilodaltons, si lo ven, si es la mitad del tamaño de la cadena pesada, y estas hay de dos sopas, o son kappa o son lambda. Solamente hay de esas dos variantes, ¿va? Entonces, estas proteínas, cuando les preguntan por los isotipos son justamente estos, o una IgM, o una IgG, o una IgA, o una IgE, o una IgD. En cuanto a la estructura, algo muy particular que se descubrió de estos es que presentan estos dominios. Recuerden que las proteínas presentan dominios o estructuras en las cuales se agrupan, ¿va? Entonces, esta es una forma que adquiere una proteína, eso es un dominio. Entonces, un dominio, en el caso de las inmunoglobulinas, van a leer por ahí en muchos libros que las proteínas tienen dominio tipo inmunoglobulina. Este nombre de este dominio se estableció cuando se descubrieron los anticuerpos y descubrieron que estas formaban estas especies de chonguitos. Si los ven, son como pequeñas estructuras que se forman tanto en las cadenas pesadas como en las cadenas ligeras. Entonces, esta estructura donde va una continuidad, se hace una especie de bucle y vuelve a la continuidad, entonces se le llama un dominio tipo inmunoglobulina. Los primeros que lo descubrieron nombraron a ese tipo de inmunoglobulina, pero se presentan en muchas otras proteínas como proteínas de adhesión y otra gran variedad de proteínas. Entonces lo que hicieron fue ponerle nombre a los dominios, ¿no? Entonces tenemos el dominio de la cadena pesada 1, el dominio de la cadena pesada 2, el dominio de la cadena pesada 3, ¿no? Change, heavy, 1, 2, 3. Ahora, de la pesada, esta es de constante. Entonces, la cadena pesada tiene 4 dominios de inmunoglobulina, tiene 4 chonguitos, ¿no? El primero es conocido como el dominio variable de la cadena pesada, después el dominio constante 1 de la cadena pesada, el dominio constante 2 de la cadena pesada, el dominio constante 3 de la cadena pesada. Ahora, en el caso de las ligeras, tiene 2 dominios nada más. Uno es el dominio variable de la cadena ligera y el otro es el dominio constante de la cadena ligera. Entonces, esos son los dominios. ¿Por qué es importante aprenderse los dominios o conocer los dominios? Porque en cada uno de ellos hay cosas distintas. Vamos a ver que en los dominios hay regiones que son muy importantes. Ahora, si se dan cuenta, pues las cadenas pesadas tienen 4 dominios, 3 constantes y 1 variable. Las cadenas ligeras tienen un constante y un variable y se acabó, ¿no? Y esto lo repetimos de este lado. Pero hay algo que aquí llama la atención, que es esta bisagra. Esta bisagra es una región que no es un dominio de tipo inmunoglobulina, sino que es un dominio que se presenta justo en la intersección entre el dominio constante de la cadena pesada 1 y el 2. Eso es en cuanto a la descripción de la estructura. Algo muy interesante que hicieron cuando descubrieron las inmunoglobulinas es que se pusieron a hacer disecciones, ¿no? Entonces, como buenos investigadores dijeron, vamos a hacerlo cachos a ver qué pasa, ¿no? Y literalmente lo hicieron cachos. Tomaron enzimas que eran proteasas, y como su nombre lo indica, son proteasas, pues rompen proteínas, y usaron papaína y pepsina, ¿no? Cuando colocaron a nuestra bendita anticuerpo papaína, cuando lo migraron en un gel, observaron que había 3 cachos. Entonces dijeron, esta papaína rompe en algún sitio y genera 3 cachos. A los primeros 2 cachos los vieron idénticos y les llamaron dominios FAP o dominios de unión al antígeno o fragmentos de unión al antígeno. Entonces, estos fragmentos de unión al antígeno descubrieron que eran los que eran capaces de unirse al elemento que reconocía el anticuerpo, al antígeno.
Por eso les pusieron así. Entonces ya sabemos, gracias a eso, que en esta región que conforma a las patitas a las manitas de la Y, está la región donde se pega el anticuerpo al antígeno. La otra sección que se generó se le conoció como fragmento cristalizable y su nombre o FC, es porque este cachito por sí solo formaba cristales. Si se cortaba este fragmento y se purificaba, formaba cristales. Y por eso se le puso FC. De ahí viene el nombre. Ahora, cuando cortaron con pepsina, resulta que se generaron, los dos fragmentos AB se quedaron pegados. A este se le llama FAB2. Este FAB2 se quedó solo y el fragmento FC fue destruido. Esta proteína destruye por completo casi al FC y deja los dos FAB juntos. Ahora, esto es lo que lo hicieron para describir cómo estaba formada la proteína. En aquella época no se hacía cristalografía y lo que se hizo fue hacer lo que teníamos a disposición. Teníamos proteínas, se tenía proteasas y se hizo cachos. Se hizo una disección. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, actualmente algunos fármacos están hechos con fragmentos FAB. Van a revisar en algún momento que hay tratamientos específicos contra ciertas enfermedades que a lo que conocemos ahora como inmunoterapia, que está muy de moda. Entonces, esta inmunoterapia usan anticuerpos para bloquear algún receptor o bloquear alguna citocina o bloquear alguna cosa. Y uno piensa que son anticuerpos completos y en realidad es que no son anticuerpos completos. En muchos casos son fragmentos FAB o fragmentos FAB2 del anticuerpo real, ¿va? Esto porque no se puede utilizar el anticuerpo completo, porque si ustedes le meten el anticuerpo completo, por ejemplo, si yo produzco mis anticuerpos en un caballo y yo me inyecto anticuerpos de caballo para bloquear una proteína mala en circulación, ¿qué creen que pase con mi cuerpo? Va a rechazar porque no, si estos son de un caballo, no los conozco. Y entonces los pacientes pueden morir debido a que hay una reacción contra los anticuerpos. Y lo que se hace, pues justamente, es hacer este anticuerpo menos visible para el sistema inmunológico, quitando la región FC. Entonces, esa es la importancia de estos experimentos que parecen no tener sentido, pero que al final tienen una aplicación. La región de bisagra que habíamos visto tiene una relevancia bastante grande y es que, si ustedes se dan cuenta, aquí el anticuerpo está en tres posiciones distintas gracias a la región de bisagra. Le da flexibilidad. Y esto no es una fumada, pueden ver aquí en la imagen superior izquierda a los anticuerpos adquiriendo diferentes conformaciones en una microscopía electrónica. Entonces, los anticuerpos pueden obtener o generar diferentes estructuras sin problema y eso se debe a la región de bisagra. ¿Y eso para qué? Pues para poder reconocer al antígeno, virus, bacteria u hongo en cualquier posición donde éste se encuentre. Ahora, algo importante es que, si bien habíamos dicho que las regiones, si se acuerdan, las superiores, uno de los dominios, el dominio variable de la cadena ligera y el dominio variable de la cadena pesada, eran regiones variables, la variación responde a que si nosotros tomamos todos los anticuerpos de un ser vivo, de un humano o de cualquier mamífero, y revisamos los aminoácidos que forman a esta región, aquí lo que hicieron en la gráfica, lo que observan son del aminoácido 0 al 120, ¿va? De la región variable de la cadena pesada. Y lo que hacen es que cada barrita representa en el aminoácido 1 cuántos benditos aminoácidos distintos pueden encontrar. En el 2, cuántos pueden encontrar. En el 3, cuántos pueden encontrar. Entonces, si se dan cuenta, esta región varía bastante, tanto en la región de la cadena ligera como en la cadena pesada. Por eso se llama región variable. Si revisamos diferentes anticuerpos, cada anticuerpo tiene diferentes aminoácidos. Pero hay tres regiones que, si ustedes observan, están extremadamente variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 80 variantes distintas para este aminoácido, que es más o menos el 38, algo así. Y aquí en esta región también hay otra. A estas regiones que están variando mucho dentro de una región que varía mucho, se les llama regiones hipervariables, ¿no? Así un nombre súper original. Si varían mucho, dentro de los que varían mucho, son los muy variantes, o sea, hipervariantes. Esa región hipervariable, pues, es del aminoácido 30 al 36, del 49 al 65 y del 95 al 103, en el caso de la cadena pesada, y la ligera del 28 al 35, del 49 al 59 y del 92 al 103. Ahora, ¿qué relevancia tienen esos benditos regiones hipervariables? ¿Qué importancia tendrán?
Estas regiones, muchachos, si nosotros analizamos cómo se conforman, vean aquí, esta es ya la estructura secundaria. Entonces podemos ver que forman estas pequeñas asas, que si ustedes ya la ven en una estructura ya terciaria, es decir, cómo se conforma en el espacio, forma una especie de dedos. Estos deditos, que se les llaman regiones hipervariables o regiones determinantes de complementariedad, o CDRs por sus siglas en inglés, son justamente los sitios donde el anticuerpo toca al antígeno. Si se acuerdan, en la sesión anterior hablamos que el anticuerpo tenía un sitio donde reconoce al antígeno. Y el sitio que reconoce realmente el antígeno, dentro del antígeno se llama epítopo. Pues el epítopo es la zona donde reconocemos al antígeno y el parátopo es la parte del anticuerpo que toma al epítopo. Estos tres dedos que toman al epítopo se llaman CDRs. O sea que cada región variable tiene por lo menos tres regiones que sí tocan al antígeno, al epítopo. Entonces, esas regiones forman al parátopo. ¿Por qué son importantes? Porque justamente ahorita nos estamos peleando, en el caso, por ejemplo, de la vacuna que se estaba buscando contra COVID o de las pacientes que están generando inmunidad, por ejemplo, contra COVID, es que los anticuerpos tengan tres dedos muy eficientes, o sea, que el anticuerpo tenga tres dedos muy eficientes para reconocer a mi antígeno, al maldito virus. Entonces, lo importante ahorita es poder encontrar un anticuerpo que sea capaz, que tenga tres CDRs que sean capaces de reconocer al maldito virus. Entonces, esa es la importancia. Un anticuerpo es mejor entre mejor sean sus dedos, o sea, sus CDRs, o sea, sus regiones hipervariables, para reconocer a un antígeno. Entonces, si ustedes ven la imagen de cristalografía, aquí tiene tres deditos de la cadena pesada. Entonces, esos son los tres deditos que forman al parátopo. Y de hecho, en la imagen ustedes pueden ver en realidad la interacción. Esos son los tres deditos que forman al parátopo y este de aquí es el cachito que forma al antígeno, que en este caso sería el epítopo. Entonces, recordemos, entonces, el epítopo es la región del antígeno que va a ser reconocida y el parátopo es la parte del anticuerpo que realmente lo toca. Entonces está formado por esos CDRs. Entonces por eso es importante conocer las partes de un anticuerpo, porque lo que hacemos es buscar ahora, por ejemplo, los que están buscando si los anticuerpos son realmente eficientes, están buscando si esos CDRs de esos anticuerpos son eficientes para reconocer la estructura del virus, en particular el epítopo que queremos bloquear. Porque eso tiene que encajar al modo de llave y cerradura. El anticuerpo tiene que tener una estructura que permita reconocer al antígeno de manera muy eficiente. Si este es una esfera, el anticuerpo tiene que tener un hueco que forme una esfera. Si es un cilindro, tendría que ser así. Si es esta figura extraña, tendría que ser así. O incluso si es una esfera con un hueco, entonces mi anticuerpo va a tener ese hueco. El mejor anticuerpo, para poder reconocer a ese patógeno, va a tener una estructura parecida a esta. Entonces, los anticuerpos deben ser importantes o son importantes su estructura y por lo tanto su secuencia. En cuanto a los efectos o los mecanismos mediante los cuales los anticuerpos nos protegen, ya habíamos hablado que pues, pueden generar una neutralización o una opsonización o la activación del complemento anticuerpo. Si ustedes reconocen estos anticuerpos, en la imagen se colocan de diferentes colores, ¿no? Unos amarillos que hacen neutralización, otros azules que hacen opsonización y unos verdes que hacen activación del complemento. Aunque la imagen no es del todo correcta, lo que nos simplifica aquí es que hay ciertos isotipos de anticuerpos que generan neutralización, otros que generan opsonización y otros que generan activación del complemento. Y lo que es distinto entre cada uno de ellos es el tipo de cadena pesada. Entonces, lo que ocurre en realidad, por ejemplo, es que la cadena pesada azul, digámoslo así, que es decir, la cadena pesada de cierto isotipo de anticuerpo, es una señal que reconoce el macrófago, ¿gracias a qué? A un receptor. La bacteria que está cubierta por esos anticuerpos azules expone las colitas, las patitas azules, ¿no? Y el macrófago tiene un receptor que se llama receptor FC, porque reconoce fragmentos FC. Entonces, lo que permite es que ese receptor que ven aquí, que es esta pequeña patita, reconoce el factor FC de los anticuerpos azules
y esto le dice al macrófago, trágatelo, ¿no? O sea, no es tan sencillo como que le dice que está más sabroso y que tiene salecita, sino que es todo, es unión receptor ligando, ¿no? Entonces, y en el caso del complemento, las patitas verdes no dicen trágame, dicen dispárame. Entonces, cuando una bacteria está recubierta con este anticuerpo, con ese isotipo que llamemos ahorita verde, muestra un montón de patitas verdes que le dicen al complemento, aquí hay que disparar. Entonces, esa es la diferencia. Así es como logran hacer diferentes funciones o a generar neutralización, obsolización o complemento. En el caso específico de las IgGs son las más abundantes en suero, más o menos 80% de las inmunoglobulinas que tienen en su cuerpo, en su sangre, son IgGs, y las cadenas pues pueden ser kappa o lambda, ya habíamos revisado, pero hay variantes, hay IgG versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Entonces por ahí van a escuchar que hay IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, y que en realidad lo que cambia no solo es el tamaño, porque aquí en la imagen les parece que este es más grande y estas son más cortitas, sino que además cambian los enlaces disulfuro, cambian cambian la secuencia, entonces cambia la función del anticuerpo, ¿va? Entonces, mientras que la IgG1, IgG3 e IgG4 son anticuerpos que cruzan la placenta, es decir, recuerden que durante el desarrollo embrionario, durante el embarazo, la barrera que no permite, hay una barrera placentaria que no permite que muchas cosas de la circulación de la madre pasen al producto porque podrían generar daños. Por ejemplo, los anticuerpos. Los únicos anticuerpos que son capaces de pasar de la madre al producto son los IgGs, pero no todos. El IgG1, IgG3 e IgG4. Recuerden que la madre le da protección al producto mediante esos anticuerpos. Ahora, el IgG3 es el activador de complemento más eficaz. Entonces, en lugar de decir que los anticuerpos verdes, si se acuerdan del ejemplo, son los que inducen complemento, pues podemos decir que IgG3 induce complemento, ¿va? Ahora, IgG1 e IgG3 se unen a receptores Fc, también para inducir, por ejemplo, fagocitosis, aunque no es de los más eficientes, ¿va? Entonces, aquí tenemos una tabla de cómo van teniendo eficiencia. Por ejemplo, aquí tenemos lo que habíamos dicho que son más eficientes para cruzar la barrera placentaria, para activar complemento IgG1 e IgG3, aunque el bueno es el 3, y para unirse a FCs fagocíticos, o sea, para que le digan al macrófago tienes que tragártelo, lo mejor son IgG1 e IgG3. Entonces, esos anticuerpos son los buenos y son los que, por ejemplo, vamos a un ejemplo de nuevo ahorita que estamos en el auge de la parte de COVID. Los anticuerpos que se están buscando que tengan los pacientes que estuvieron infectados y que vamos a ver si son inmunes, son justamente IgGs. Lo que se está buscando es que aquellos pacientes que tienen IgGs son los que podrían ser realmente inmunes. ¿Por qué? Porque los IgGs son anticuerpos que se generan por memoria. Es decir, cuando una persona ya generó una respuesta y que generó memoria y que ahora tiene linfocitos B de memoria que permiten que cuando se vuelva a encontrar con el patógeno, esta respuesta sea muy eficiente, es que producen IgG. Entonces, esos son los que se están buscando. Por eso, cuando se hacen las pruebas, si el paciente presenta IgGs positivos, es un paciente que ya en teoría tiene inmunidad y tiene memoria, aunque en realidad no hemos visto que durante qué periodo de tiempo se tienen estas IgGs en circulación. Ahora, la siguiente es la IgM. Y la IgM es la inmunoglobulina que se produce en una respuesta inmunitaria primaria, es decir, cuando por primera vez nos encontramos con un patógeno, lo primero que vamos a producir es IgM. Entonces, esta IgM es la primera que vamos a producir, representa del 5 al 10% de las inmunoglobulinas séricas, y esta es la que también se está buscando. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con COVID, se está buscando que sí tiene IgM. Pero si es positiva, no significa que ya tiene inmunidad, significa que tuvo el patógeno y que está generando una respuesta inmunológica. No necesariamente ya tiene un proceso de memoria y por lo tanto no significa que ya sea inmune. Ahora, esta IgM viene en dos versiones. Puede haber de dos formas, ¿va? Monomérica o pentamérica. Monomérica nomás tiene uno, pentamérica son 5. Si observan de este lado, esta IgM puede tener 1, 2, 3, 4 y 5 formas, 5 Ys pegadas.
Esto se logra gracias a una cadena conocida como cadena J. La J es de join. Esta cadena permite que 5 unidades de IgM se queden pegadas y permite que esta sea un monstruo de inmunoglobulina. En el caso de la monomérica, esta normalmente solo se encuentra sobre la membrana. Es decir, que este anticuerpo, a diferencia de otros, puede estar suelto en circulación en el plasma o puede estar pegado a la membrana. Cuando está pegado a la membrana, y se dan cuenta aquí, esta parte de aquí es un cachito de membrana, se le conoce como BCR o receptor de células B. Es decir, que el receptor mediante el cual los linfocitos B pueden reconocer al antígeno, a lo extraño, se llama BCR y es una IgM. ¿Va? Entonces, en este caso, la IgM es la primera que se produce y lo que hace principalmente, muchachos, esta IgM es activar el complemento. Entonces, cuando producimos este anticuerpo, esto lo que va a hacer es producir la activación de complementos o la activación del complemento sobre virus, bacterias u hongos o a lo que se le haya pegado, ¿va? Esa es la mayor relevancia. Ahora, la IgA, que es la siguiente, representa más o menos del 10 al 15%. Esta puede ser monomérica o puede ser dimérica, o sea, puede estar de A1 o de A2. Y esta es conocida también como IgA de secreciones. Es decir, esta se produce en las secreciones, por ejemplo, en las mucosas respiratorias, en digestivas, urogenitales. Ahí donde tenemos moco y no piel, ahí es donde se produce esta IgA. Esta IgA, si ustedes recuerdan la primera sesión que fue de órganos linfoides, órganos de la respuesta inmunitaria, pues debajo del epitelio, por ejemplo, intestinal, tenemos a las placas de Peyer, y en esas placas de Peyer, si se acuerdan, el antígeno llegaba gracias a la célula M, y una dendrítica corría a un folículo primario, el primario se volvía secundario y activaba a las células B, ¿no? Estas células B que se volvían plasmáticas producen anticuerpos y en el caso de las mucosas producen específicamente IgA, que forma un dímero gracias a una cadena J de nuevo y esta sale hacia la luz de la mucosa intestinal a atacar. Entonces, esa es la IgA. ¿Y qué? Y por taxa tienen, lo que hace mucho es una respuesta contra bacterias como Vibrio cólera, gonorrea, virus como poliovirus y reovirus. Entonces, esa IgA, hay IgA1 e IgA2, hay dos variantes, y se dan cuenta, lo más importante es su actividad, y esas son neutralizantes en el caso de mucosas. Ahora, un dato interesante es que si ustedes recuerdan, la vacuna del SAVID se aplica de manera oral y no intradérmica, no intramuscular, no intravenosa. Se coloca de manera oral porque para poder generar respuesta inmunitaria, lo que se induce aquí es una respuesta en mucosas. Entonces, esta vacuna lo que genera es una respuesta en mucosas y la producción de IgAs. Entonces, por eso las vacunas son distintas dependiendo su aplicación contra qué patógeno. En este caso, se quiere inducir una respuesta en mucosas y por lo tanto lo importante es generar una respuesta por IgAs. En el caso de la inmunoglobulina E, esta tal vez es la menos abundante de todas. Esta tiene una concentración bien bajita y en realidad no sabemos bien a bien cuál es su función. Sabemos que puede generar o está relacionada con fenómenos que ustedes muchos conocen como las reacciones alérgicas. Entonces, ustedes si tienen alguna alergia, esperemos que no, pero si tienen una alergia a alimentos, al polvo, a los ácaros, a la vida y todo lo que se les pone enfrente son alérgicos, lo que se puede medir en circulación a estos pacientes alérgicos es IgE. Y entonces resulta que lo que pasa es que sobreproducen IgE y esta genera una respuesta inmunitaria desmedida que está mediada por mastocitos, los cuales liberan gránulos de histamina. Entonces, esta IgE, cuando se produce, los mastocitos lo que hacen es reconocerlo y liberar histamina. Y eso genera todos los síntomas de un paciente con alergia, que vamos a ver más adelante por qué, cómo actúa. Pero en general, eso es lo que se ha analizado. ¿Cuál es la función? En realidad no tenemos ni más
pálida idea, aunque sí hay una idea bastante clara que ya se conoce, y es que activa células cebadas en el caso, por ejemplo, de una respuesta contra parásitos. En el caso de parásitos, helmínticos sobre todo, gusanos, esos gusanos generan una respuesta donde se eleva el IgE. Entonces, una elevación en IgE podría indicar o una alergia o una parasitosis, ¿no? Pero eso es lo que conocemos. Y podríamos decir que la función de la IgE es una respuesta contra parásitos. No podemos decir que, la función de la IgE sea generar fiebre o asma o urticaria, porque eso no es normal, ¿no? O sea, no sería, la naturaleza va a desarrollar un anticuerpo para que el paciente le dé alergia, ¿no? O sea, sería algo bastante raro. Entonces, la función prácticamente que conocemos es que genera una respuesta contra parásitos. La IgD tiene una concentración sérica apenas de 30 miligramos, es el 0.2% de las inmunoglobulinas. Esta solamente es un monómero y en este caso sí la de ni idea por dónde va la cosa. Sabemos que que se puede encontrar, por ejemplo, en el caso les conté que el receptor de células B era un IgM, en algunos casos raros puede ser una IgD. Hasta este punto vamos a llegar en el caso de anticuerpos.